Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10 en la mañana, gracias a nuestra generosa audiencia, siempre conectada con nosotros, la gran visualización que tenemos hoy a través de nuestras plataformas digitales y, por cierto, la gente que nos escucha en nuestra señal de radio y también la internet. Te saludo a Juan Pacimiño, connotado analista e historiador que está conectado ya con nosotros. Mi doctor, qué gusto, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días y buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Gracias. Muy bien, gracias a usted por la gentileza de conectarse con nosotros. A ver, usted la semana anterior escribió un hilo en Twitter interesantísimo sobre la historia de las destituciones de los presidentes y me parece pertinente hablarlo en función de este trámite de juicio político que ha comenzado en la Asamblea Nacional y sobre el que la Comisión de Fiscalización de la Legislatura abocará conocimiento durante la jornada de este lunes. Entiendo que sobre juicio político específicamente el único antecedente es el de Juan de Dios Martínez Mera. Doctor, usted que es el especialista, ilústrenos, doctor Juan Pacimiño, tenga la bondad. Sí, partamos de un hecho. En general, conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo se han dado a lo largo de nuestra historia desde que nacimos como república en 1830. Durante el siglo XIX no hubo elecciones como las que hoy tenemos, con tribunal electoral, partidos, registros, mesas, etcétera. De tal manera que es difícil concentrarse en el siglo XIX y hay que ir al siglo XX. Este es el siglo donde se fortalece nuestra democracia y particularmente desde 1979 contamos ya con un tribunal electoral que es el que administra los procesos electorales y cada vez son más transparentes las votaciones, aunque puede haber algunas irregularidades de por medio. Pero, en definitiva, para responder directamente a la pregunta, en el siglo XX, en verdad, el único caso de destitución a un presidente mediante un juicio político es el de Juan de Dios Martínez Mera en el año 1933. ¿Por qué? Juan de Dios Martínez Mera fue acusado de haber ganado las elecciones mediante un escandaloso fraude electoral. ¿Cómo en efecto ocurrió? Porque de acuerdo con las versiones que tenemos y lo que entonces se consideraba que podía ser triunfo o no, bueno, obtuvo una votación inédita que nadie se convenció. Pero además estaba el hecho de que Juan de Dios Martínez Mera venía a continuar un programa muy ligado a la oligarquía guayaquileña y especialmente al sector de bancas, finanzas y agroexportadores. Estaban en crisis nuestras exportaciones de cacao y entonces reconstituir un sector primario exportador era parte del plan del proyecto económico de Martínez Mera. Y esto chocaba con intereses de clases medias, con otros sectores semiburgueses en ascenso y con la política entre conservadores y liberales. Un sector liberal no se desentendió de Martínez Mera y una figura muy interesante como es la de José María Velasco Ibarra despegó en el juicio político precisamente acusando a Juan de Dios Martínez Mera de su origen turbio, no claro y más bien fruto de un fraude electoral. Así es que Martínez Mera fue el único presidente en el siglo XX que fue destituido mediante un proceso en el Congreso Nacional. Esa referencia que usted hace en este momento es fundamental porque tal vez en la historia reciente, en estos casi 44 años de vida democrática de la República, entre el 79 y el 2023, tenemos 3 caídas presidenciales. La del 97 de Abdalá Bucaram, la del 2000 de Yamil Maguad y la del 2005 de Lucio Gutiérrez, pero en estos 3 casos no hubo juicio político, sino que en el caso de Bucaram, la declaratoria de incapaz mental para gobernar, Maguad, que fue derrocado por un golpe militar, pero luego, con el apoyo de los indígenas, pero luego fue declarado en abandono del cargo por el Congreso, y después Lucio Gutiérrez, que también fue destituido por la aplicación de la figura de abandono del cargo, lo cual a mí siempre me pareció insólito, porque Gutiérrez estaba en Carondelet despachando, doctor.
Sí, así es. Así es. O sea, pues, no es una defensa, Gutiérrez, pero es que es la verdad. Sí. así es, no, así es. Y en realidad hay que tener una clara perspectiva histórica, porque Juan de Dios Martínez Mera, único presidente destituido, porque hubo el antecedente también de Neftalí Bonifaz en 1931. Ganó las elecciones, pero el Congreso ni siquiera le dejó posesionar. Ni siquiera eso. No hubo ni juicio. Simplemente no le posesionó a Neftalí Bonifaz y se ocasionó la famosa Guerra de los 4 días en Quito. De tal modo que viéndolo al presente, el presidente Guillermo Lasso va a ser el primer presidente en la historia ecuatoriana constitucional desde 1979 en someterse a un juicio político. Porque los 3 nombrados, Abdala Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez, no tuvieron juicio político. Fueron derrocados por decisiones de la Asamblea sobre la base de tomar artículos de la Constitución, pero, como solemos entenderlo en el Ecuador, exprimiéndoles de tal manera que entonces con eso se justificaba la salida de estos presidentes. Así es que no son pues tan santas esas decisiones de la Asamblea. Siempre en estos casos hay un juego de fuerza que va más allá de las personas. Y en el caso del presidente Guillermo Lasso, a mí lo que primero me parece es que se ha producido un rompimiento en el bloque de poder de las derechas económicas y políticas que fueron revividas durante el gobierno de Lenín Moreno y que se pensó se consolidarían en el gobierno de Guillermo Lasso. Esta ruptura se expresa particularmente en la pugna entre el Ejecutivo y el Partido Social Cristiano. Otra es la pugna con el correísmo, con UNES. Esa es una pugna de tipo político, pero en esencia la pugna decisiva está entre Partido Social Cristiano y Ejecutivo. Y tiene que ver, desde mi punto de vista, de desacuerdos con respecto a quiénes son los beneficiarios del modelo empresarial neoliberal que lleva adelante el gobierno de Guillermo Lasso. El quid histórico en el presente ecuatoriano es que el modelo económico empresarial neoliberal, como ya se demostró en el pasado, por ejemplo el gobierno de León Febres Cordero, lo único que hace es acumular tensiones, ocasionar más divisiones internas, polarizar la sociedad y agravar las condiciones de vida y de trabajo de la población. Y hoy, las condiciones de seguridad ciudadana, que son las que se han unido de una manera escandalosa e inédita en la historia ecuatoriana. Entonces, me parece que hay que ir por allí. Ese tipo de modelo que se lleva adelante está ocasionando más dificultades a la población, no solucionando el problema. Y siguiendo, por ejemplo, los estudios de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha agudizado ese modelo en toda la región y naturalmente en el Ecuador, la cultura del privilegio y la economía de los privilegiados. Entonces, si es que no se entiende ese trasfondo, bueno, podemos seguir debatiendo la lucha política, lo que está ocurriendo entre un y otro sector, entre una y otra fuerza, pero es que si no cambiamos este modelo, no tendremos paz y tranquilidad hacia futuro, porque lo único que está fomentando es cada vez un mayor subdesarrollo de la economía y de la vida nacional. Sobre lo primero que acaba de decir, doctor Pazmiño, para recapitular y entenderle, ¿usted cree que la génesis de la actual crisis política y la posibilidad de que el presidente Lasso eventualmente sea censurado y destituido por la vía de un juicio político tiene que ver más con una disputa entre las derechas de este país, más que la disputa entre derecha y los sectores considerados de izquierda o progresistas, doctor? No, bueno, hay varios elementos, pero en efecto así es. Hoy existe una pugna entre sectores de la derecha económica y política. Es una pugna entre ellos también, no quiero decir que sea exclusiva, pero es evidente. El Partido Social Cristiano, ¿a quién representa? El Partido Social Cristiano está representando a un sur de las burguesías ecuatorianas y de la oligarquía guayaquileña, que ha roto con el presidente Guillermo Lasso, quien tiene el apoyo de algunas otras fuerzas en Guayaquil y sobre todo en Quito el apoyo de la élite social y económica de esta ciudad,
y de otras provincias igual, pero que no terminan de completar, dijéramos así, el panorama del grueso del bloque de poder que se había logrado constituir desde el gobierno de Lenín Moreno. Pero ¿por qué ese bloque de poder está roto. ¿Por qué usted asume que hubo esta ruptura entre socialcristianos y el gobierno del presidente Lasso? ¿Por qué se genera esta disputa entre las derechas? ¿Cuál es la génesis de eso? Yo me atrevo a pensar que puede ser la orientación, esta es una hipótesis de trabajo historiográfico y sociológico. Me parece que hay una pugna allí entre los sectores productivos esencialmente, constructores, productores agrícolas, mineros, todos estos sectores de producción activa, frente al sector financiero y comercial. Me parece que por allí existe una ruptura. En el fondo no es una ruptura por el modelo económico, es una ruptura algo así como por el reparto de negocios. ¿Cómo estarán las cosas? ¿Ante quién, a quiénes se está favoreciendo y a quiénes se deja de favorecer? Me parece que por allí hay que buscar y profundizar en el análisis, en el cual también yo estoy empeñado en esta temporada. Estoy tratando de documentarme y ver mejor esta posibilidad para sostenerla ya como una tesis plena. No hay, insisto, ruptura en cuanto al bloque, en cuanto a la orientación del modelo. Socialcristianos, y creo, no tienen ninguna diferencia en cuanto al modelo económico. Sí hay una ruptura en el presente por el tipo de conducción que se está dando a ese modelo empresarial neoliberal y por el privilegio de ciertos sectores relegando a otros. El conflicto con UNES es de otro tipo, ese es de una naturaleza política. Y el conflicto con el movimiento indígena, ya que el presidente habla de una trilogía de conspiradores, entonces la ruptura y la contradicción con el movimiento indígena tiene también otra base, o sea, tiene una base social evidente. En la historia contemporánea del Ecuador, siendo el presidente Lasso el que se somete al primer juicio político en la historia, también ha sido sometido a un juicio histórico. ¿A qué se refiere esto? En la sociedad ecuatoriana, su credibilidad literalmente no existe. En la sociedad ecuatoriana, el cuestionamiento a su gobierno es más del 80%. En la sociedad ecuatoriana no hay razones para convencer que estamos yendo mejor o bien, y ya la sociedad ecuatoriana ha dado una especie de veredicto histórico, no solamente contra el Ejecutivo, sino en general contra una administración del Estado que incluye a la Asamblea e incluye a las otras funciones del Estado, como es la función judicial y hasta las Fuerzas Armadas y a la policía ahora, porque no están cumpliendo el papel que la ciudadanía reclama. Oiga, doctor... Esto mismo, de haber privilegiado esto del uso de armas y toda esta cuestión que te oía, Fabricio, bueno, tiene que ver en mucho con esta renuncia al Estado, porque es al Estado al que toca tener capacidades para enfrentar a los grupos delincuenciales como en cualquier país. Yo no puedo... una situación así. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que usted acaba de decir y se lo dije. O sea, a mí no me gusta la medida. No me gusta la medida y yo no tengo ningún problema en decirlo públicamente. No me gusta la medida, aunque sea con regulaciones, todo lo que usted quiera. Pero yo hubiese esperado que un anuncio de ese calibre sea tal vez secundario frente a la necesidad de un anuncio potente sobre el papel del Estado en materia de seguridad. Pero bueno, hay otras personas que en cambio defienden y están en su derecho y justifican la decisión del presidente. Oiga, doctor... Pero Fabricio, un asunto. Lo más peligroso es que esto se podría convertir en un pretexto de grupos fanatizados de ultraderecha que consideran que toda protesta social, una movilización indígena, es reprimible. ¿Qué va a pasar en esas condiciones? Porque ya se vio en la movilización que hicieron los indígenas en el año 19 y en el 22, ya se vio en esas movilizaciones que hubo gente que salió a tratar de reprimirle a ese movimiento independientemente de las Fuerzas Armadas y de la policía. Colombia tiene un historial sobre ese tipo de confrontamientos
que espero no entren al Ecuador esas condiciones. Por ello mismo hay que rechazar este sentido, esta orientación de que con todos los exámenes que sea, exista la posibilidad de que los civiles se armen. Esto, al menos en Europa, es inadmisible. En Estados Unidos es otra cosa porque se rige por otro tipo de ley. Y en las condiciones del Ecuador, del subdesarrollo, del atraso, de la miseria, que son nuestras causas, a falta de solución a estos temas, es prácticamente una renuncia del Estado. Oiga, doctor, para no desviarnos del tema sobre el juicio político, y hay una pregunta muy interesante que me hace Felipe Pesantes, que me escribe desde el Oro, desde la provincia del Oro. Ayer el presidente Lasso habló de que ha enfrentado 5 intentos para sacarlo del poder. Ha hablado, por ejemplo, de Pandora Papers, del caso Gran Padrino, etcétera. Ha hablado de los triunviros de la conspiración. Ha mencionado el juicio político y ha mencionado los intentos de revocatoria de mandato. Ha hablado de 5 intentos. Y me pide Felipe que le pregunte a usted si en el pasado ha habido casos en donde un presidente haya afrontado tal cantidad de intentos para sacarlo del poder o cómo sopesamos eso, doctor. Bueno, no son comparables los acontecimientos del pasado con esto que se está viviendo en la actualidad, porque se sabe que hubo, por ejemplo, en la época de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, en la época de Hurtado, hubo una intención de un sector de las Fuerzas Armadas por dar un golpe contra él, pero no llegó allí, y lo encabezó un general Piñeiros. En el caso de León Febres Cordero, el Taurazo fue un intento de golpe de Estado, sin duda alguna. Sisto Durán Ballén ni Rodrigo Borja afrontaron una situación igual, pero sí Abdalá Bucaram. Y recordemos que en el caso de Abdalá Bucaram hubo una convergencia de clases altas, medias y bajas para derrocar a este gobierno. Sí, pues así fue. Y claro, las Fuerzas Armadas retiraron el apoyo y se cayó el presidente, y la actuación de la Asamblea fue en ese caso específico el de las típicas componendas, ¿no? Primero le nombraron a Fabián Alarcón, enseguida las Fuerzas Armadas se pronunciaron que no podían aceptarlo en esas condiciones, le nombraron como encargada a Rosalía Arteaga, después del Congreso de fin de semana se reunió y otra vez le colocaron a Fabián Alarcón. En la caída de Maguad hay un verdadero golpe de Estado e incluso se forma un triunvirato nocturno. Es una dictadura, se formó y al siguiente día Gustavo Noboa aparecía en el Ministerio de Defensa asumiendo el poder, entonces ahí hay también una transición irregular. Y en el caso de Lucio Gutiérrez, recuerden que también las Fuerzas Armadas le retira el respaldo y por ello el Congreso puede actuar y al mismo tiempo las Fuerzas Armadas lo sacan del Palacio de Carondelet en un helicóptero. Pero hoy, no sé si es que hay 4 o 5 más intentos de golpe de Estado, pero es lo que dice el presidente. Pero hoy se enfrenta el Ecuador a un proceso político muy claro que tiene el aval del legislativo y de la función judicial. Claro que el Ejecutivo cuestiona las dos, pero no hay duda que es la primera vez en la historia ecuatoriana contemporánea que Corte Constitucional y Legislativo han coincidido en dar la posibilidad de que un juicio político encauce al presidente y lo destituya. Esto es inédito en la historia de los 40 años. Y esto es lo que va a pasar en la historia del Ecuador hacia futuro. Primer presidente que tuvo que enfrentar, cualquiera sea el resultado, un proceso de juicio político en que las otras 2 funciones históricas del Estado coincidieron en que era necesario y que era posible. Y desde luego, en términos de abogados, siempre habrá discusión si es que era válido o no era válido, si es que primero tenía que seguirse el juicio por peculado o no tenía que seguirse el juicio por peculado, se discutirá, este es un tema de abogados. Pero en términos legales y constitucionales, la Asamblea tenía la facultad de hacer este juicio político y con el aval de la Corte Constitucional y su pronunciamiento, este juicio va. No sabemos cómo terminará, pero ya es un hecho histórico. Y además por peculado, es un hecho histórico. O sea, y es un hecho histórico el solo desarrollo del juicio político, porque no sabemos el desenlace. Exactamente. Solo esto ya es, volvamos a lo que estábamos hablando.
¿Cuál de los presidentes de los últimos 43 años, 40 años, recibió juicio político? Ninguno. Así es que este es el primer presidente que recibe un juicio político. No le han destituido, están siguiéndole un juicio político. No así el caso de Abdalá, no así el caso de Yamil Magua, no así el caso de Lucio Gutiérrez, donde hubo una clara destitución. Ahora es primera vez en la historia contemporánea un juicio político y por la causal, además de perjuicio al Estado, es decir, de peculado. Esto pasa a la historia. Y no solamente a la historia, veamos las noticias internacionales. El Ecuador a veces no comprende mucho, me parece, la dimensión internacional de este acontecimiento. Si vamos a la Deutsche Welle, a France 24, a la CNN, a El País, a los principales noticieros internacionales, editoriales que se están publicando en el ámbito latinoamericano y a nivel pues internacional, este es un hecho inédito en cualquier democracia. Que un presidente sea sometido a un juicio político no es un hecho normal en la vida de los países. Y por eso llama la atención, y más todavía si atrás está el argumento de que es por causa de peculado. Entonces, pues, esta es una bomba histórica, cualquiera sea la solución. ¿Cómo podemos comparar, por ejemplo, esto aquí en el Ecuador con el impeachment o juicio político contra Dilma Rousseff en Brasil? Bueno, esos también han sido casos especiales de golpes de Estado blandos, como se llama en nuestra América Latina, en estos casos. Pero no fue constitucional, más allá de que no puede haber gustado lo de Dilma, pero terminó siendo sometida a juicio político en la legislatura brasileña. Sí, pero desconozco el procedimiento utilizado, solamente el fenómeno final, que está destituida. Desconozco la parte procesal, como habrá sido, como para pronunciarse fue o no constitucional. En todo caso, lo que sí se ha argumentado también internacionalmente, y hoy se reconoce mejor, es que sí hubo un verdadero golpe de Estado, otra vez más utilizando la legislación para provocarlo, pero haciéndolo en estos términos de forzar las circunstancias para provocar la salida. Hasta el Papa dice que Lula y Dilma fueron sacados del gobierno irregularmente, ¿no? Oiga, doctor, y con esto cierro. Hay algunos sectores que han señalado que en realidad se procura llevar adelante todo este proceso de interpelación del presidente Lasso porque el objetivo es que en algún momento el presidente de la Asamblea Nacional asuma la presidencia de la República y hacen la comparación, por ejemplo, con lo que pasó en el 97 con el caso del entonces presidente del Congreso, Fabián Alarcón. ¿Es loca esa teoría? ¿Es descabellada esa teoría? Le pregunto a Juan Pazimiño. O sea, yo reviso la Constitución y no encuentro forma. O sea, tendría que haber una combinación de factores para que el presidente de la Asamblea asuma temporalmente la presidencia de la República. Pero demasiadas cosas, demasiado. Por eso le digo, pero hay alguna gente que está colocando ese frame. Como tú dices, Fabricio, es demasiado loco el argumento. Pero si bien es cierto que en el Ecuador de la noche a la mañana pueden cambiar las circunstancias políticas, por el momento lo que está muy claro es que de producirse la destitución constitucional del presidente, le sucede el vicepresidente. Esto está absolutamente claro. Ni siquiera estamos en la situación del año 1997, donde nunca estuvo clara la sustitución del presidente Abdalá Bucaram. ¿Por quién? Porque se había suprimido en la Constitución las normas que determinaban la sucesión presidencial. Y por ello la Asamblea no sabía qué hacer en el momento con qué le sustituimos. Y por ello un día apareció la señora Rosalía Arteaga asumiendo la presidencia. Abdalá Bucaram, que decía que yo soy el presidente, y Fabián Alarcón, que decía, pero a mí me nombró la Asamblea. 3 presidentes el mismo día. Esta situación no la tenemos ahora. Sí, por eso le digo que a mí me queda claro lo que dice la norma. Doctor, sí. Doctor, le agradezco por el tiempo, muy interesante charla con usted. Muchísimas gracias, Fabricio. Nos vemos nuevamente. Gracias a Juan Pazimiño con su visión sobre el desarrollo del juicio político contra el presidente de la República. Hoy a las 2 de la tarde la Comisión de Fiscalización abocará conocimiento. Vamos a tener tras la pausa, en cambio, una visión del otro lado. Ya, ¿por qué no se considera que hay una causal sólida para interpelar al presidente de la República? El jurista Gonzalo Muñoz estará con nosotros con una visión distinta a la de Juan Pazimiño al volver aquí en A Primera Hora.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.